Hola amigos, hoy en Motork, super prueba definitiva de enchufables. Se la realizamos a este coche que veis aquí. Recientemente pasó por el canal la versión con 225 caballos y tracción delantera. En este caso tenemos tracción total 360 caballos. Vamos a ver primero las prestaciones y luego veremos cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico y cuánto consume con y sin batería. Bienvenidos amigos a Motork, le toca el turno a un enchufable. Ya sabéis que intentamos siempre que haya un poco de todo, tanto 100% eléctricos como enchufables. Pues en esta ocasión le toca el turno a este DS7 con 360 caballos. Un vehículo que se va a diferenciar sobre todo de esa versión que os mencionábamos al inicio, que habíamos probado recientemente, pues por esta mecánica distinta, ¿no? Más potenciada, mayor potencia y que por otro lado también cuenta con tracción total, gracias a que contamos con un motor eléctrico adicional en el eje posterior. Bueno, y como hablamos de potencia, de prestaciones, es la característica que destacaría en este vehículo, vamos a ver cuáles son las prestaciones de este coche. Batería cargada a tope, ahí la tenéis. Comenzamos con el primer recorrido, modo totalmente eléctrico. Vamos a utilizar el modo electric, por lo tanto. Luego hablaremos de la estimación de autonomía, que sabéis que se ha hablado, muchísimo sobre este tema. Yo me encuentro todos los días comentarios al respecto. Es que mi coche marca 30 kilómetros, marca 20 kilómetros, marca 45, marca no sé cuántos. Bueno, al final lo que hay que hacer es realizar esta prueba para comprobar cuántos kilómetros se pueden recorrer en eléctrico con un enchufable. Lo veremos al final, veremos también cuál es el resultado de este trayecto en particular, pero simplemente anticiparos que al final de lo que se trata es de poder comprobarlo, ¿no? Como podéis apreciar aquí, cuando vamos en un modo normal, en el modo eléctrico tal cual, vamos utilizando el motor que tenemos en el eje posterior. Ese motor eléctrico que hace que por un lado podamos tener tracción total cuando lo utilizamos con el modo tracción total, pero 100% eléctrico, y luego también nos sirve para poder desplazarnos, como es el caso ahora, para ir de una manera un poco más tranquila, más relajada. Ya sabéis que en este trayecto tampoco vamos a una velocidad excesiva y bueno, haciendo uso de la climatización sin ningún tipo de problema, ¿no? Ya hemos llegado al final de nuestro recorrido, analizaremos el primer resultado y os contamos todos los detalles. Bueno amigos, pues ya tenemos el primer dato, tenemos la primera cantidad de kilómetros que son los que se pueden recorrer en modo totalmente eléctrico con este protagonista que tenemos hoy en el canal, con este DS7 e-Tense 4x4. Bueno, hemos sido capaces de recorrer una distancia de 55 kilómetros. Son aproximadamente los que tenemos homologados, por lo tanto podemos decir que no nos están engañando en cuanto a la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer en eléctrico. Lógicamente podemos pensar que son más o menos, esto cada uno tendrá su interpretación, ya hablaremos de ello también al final en el resumen último, pero de momento ya tenemos la primera cifra, la primera marca, que serían esos 55 kilómetros. Ya sabéis que ahora lo que hacemos es volver a cargar la batería, la ponemos al 100% de nuevo y circularemos en modo híbrido con la batería cargada, y lo que queremos aquí saber es sobre todo cuánto consume este vehículo ya en una prueba de autovía, circulando a 120 y con el control de crucero activado. Continuamos. Segundo recorrido, ya veis la batería cargada a tope, también podéis ver ahí la estimación de autonomía en modo eléctrico. Nos decía 36 kilómetros, hemos comprobado que no son 36 kilómetros la autonomía en modo eléctrico de este coche, ¿no? O sea que yo creo que cuando preguntéis si funciona o no funciona o por qué me pone no sé cuánto en el coche, que sepáis que esa no es la realidad, que la realidad es lo que al final consigamos, y conseguimos bastantes más kilómetros, ¿no? Puede parecer poco, pero oye, solo hacer 5 kilómetros más ya es una diferencia. Si aquí la diferencia es tan grande como la que hemos visto, pues lógicamente lo que tenemos que hacernos caso es de la experiencia que tengamos con nuestro uso diario, ¿no? A ver, a 120 km por hora en modo híbrido, como siempre hacemos, primero
vamos utilizando la parte eléctrica para las bajadas y para las zonas más favorables en cuanto a la inclinación del terreno, y cuando viene una zona un poco más desfavorable, pues ahí lo que hacemos directamente tirar de la parte térmica funcionando en híbrido, lógicamente, ¿vale? Porque sabéis que también esto es importante decirlo, estos vehículos, lo hemos repetido hasta la saciedad, no son o eléctricos o térmicos, sino que son o híbridos o eléctricos. Cuando hemos visto el trayecto anterior era circular en modo eléctrico puro, pero aquí estamos utilizando el modo híbrido, es decir, vamos alternando la parte eléctrica y la parte térmica para poder conseguir que, pues, el menor consumo posible durante un trayecto, durante un recorrido determinado. A continuación, en el último trayecto, en el último recorrido, vamos a explicar cómo funcionan estos vehículos, porque creemos que todavía sigue habiendo muchas dudas al respecto. Nos las encontramos todos los días en los comentarios y vemos realmente cuestiones que pensábamos que ya estaban superadas y preguntas que entendíamos que ya se sabían, pero como vemos que no es así, no os preocupéis que seguiremos insistiendo en la idea de cómo funciona un híbrido enchufable, porque es importante destacar cuál es este funcionamiento y de este modo pues tendremos unos conocimientos suficientes para poder enfrentar nuestras tareas o lo que nos surja en un momento determinado, ¿no? Si tenemos que comprar un coche o lo que sea. Bueno, vamos ya con el segundo resumen. Bueno, pues ahí queda también la segunda cifra de este vehículo, de este DS. Ya tenemos esos 4,1 litros a los 100 sería el consumo que tenemos utilizando la energía que tenemos acumulada en la batería, es decir, hemos cargado la batería al 100%, como os decíamos al inicio, hacemos ese recorrido de 120 km por hora, un recorrido que tiene 100 kilómetros de distancia y que hacemos uso del control de velocidad de crucero a esa velocidad que os decía anteriormente, y lo que hacemos es ver el consumo. Ese consumo ha sido de 4,1 litros a los 100. Hablaremos de ello en el resumen último, pero de momento lo dejamos anotado, ¿vale? Igual que dejásemos anotado el primer resultado cuando íbamos en modo totalmente eléctrico. Continuamos ya con el último recorrido, que es en modo híbrido, pero con la energía de la batería agotada. Vamos a ver en este tipo de situación, que es la más complicada para cualquier enchufable, qué es lo que ocurre. Continuamos a ver qué pasa. Venga, vamos ya por el último recorrido, el trayecto que haremos en modo híbrido, importante decir esto, y sin energía cargada en la batería. A ver, nos llegaba un comentario en el cual se nos decía: ¿y si yo quiero hacer un viaje más largo, qué pasa? ¿Que tengo que volver a cargar el coche para que no vaya solo con el motor térmico? Es que los híbridos enchufables no van solo con el motor térmico, de la misma manera que los híbridos puros no van constantemente con el motor térmico. En este caso tenemos un vehículo que a la que pueda va a ir cargando la batería, bien sea a través del propio motor térmico o bien sea a través de la regeneración que vaya a ir obteniendo con las pequeñas bajadas o en momentos puntuales en los que tenga la oportunidad de poder cargar algo la batería. Por lo tanto, importante este detalle: cuando afrontamos un viaje largo no estamos yendo con un vehículo térmico, y de hecho si comparamos consumos con un vehículo térmico veréis que no son los mismos. Tenemos un consumo inferior incluso cuando tenemos la batería descargada. ¿Por qué? Pues porque seguimos contando con un vehículo híbrido, no estamos contando con un vehículo térmico. Importante, ¿vale? Que yo sé que machaco mucho con este tema, pero es que de verdad que todavía seguimos viendo comentarios en los cuales nos van preguntando este tipo de detalles, este tipo de cuestiones, ¿no? Y creemos que es importante pues conocerlas para que de alguna manera podamos opinar sobre algo cierto, que no nos hagamos nuestras películas, ¿no? Bueno, no me entretengo más. Estamos llegando ya al final del último trayecto. En nada llegaremos, podremos ver cuál es el consumo. Lo vamos a comparar, pues primero, por supuesto, con la versión de 225 caballos y tracción delantera. Lo compararemos también con algún primo hermano de la familia Stellantis, que tiene misma motorización. Creemos que es interesante. Y por otro lado, pues haremos pues un resumen final de todos los detalles que han ocurrido durante estos recorridos que hemos realizado con este coche, ¿no? Que yo creo que hemos podido probar y poder ver cómo funciona, cómo se comporta y qué tipo de vehículo es, ¿no? Ahí os fijáis en ese detalle de la asistencia a la conducción, que veis que también funciona realmente bien. Vamos ya directamente con el resumen final.
Un momento, antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Vamos ya con el resultado del último trayecto. 7,3 litros a los 100 es lo que consume este DS7 cuando circulamos a 120, como os decíamos, siempre con el control de velocidad de crucero activado y a 120 o la velocidad máxima permitida en todo momento, que habéis visto la velocidad media, os podéis hacer una idea, ¿no? Bueno, ya tenemos todos los datos, ya podemos hacer un análisis global. Además, hemos podido comprobar cuál era su aceleración inicial y también el adelantamiento. Rápidamente, aunque sabemos que las comparaciones son complicadas, sobre todo cuando tenemos un grupo heterogéneo de vehículos, en este caso lo compararíamos por un lado con la versión con tracción delantera, que ya pasó por el canal hace poco, con 225 caballos, y también lo compararemos con, de alguna manera, la referencia que tenemos en este sentido, que sería el Peugeot 508 PSE, ¿vale? Que sería pues lo más parecido en cuanto a motorización, con 360 caballos también, ¿no? Y tracción total. Pero es una berlina. En este caso estamos hablando de un vehículo con una carrocería SUV. Es algo distinto. Bueno, pues hacemos una comparación en cuanto a, primero, la parte de las prestaciones. Podemos decir que tiene una aceleración muy parecida a la que tuvo el 508 PSE en la prueba que le realizamos. Y también hay que tener en cuenta que ha tenido incluso mejor resultado de adelantamiento. Recordad que este dato lo podéis ver también en el ranking de prestaciones que tenemos en motork.com. Aparte del ranking que tenemos específico para eficiencia, para ver consumo, para ver cantidad de kilómetros en eléctrico, también tenemos este otro ranking donde podéis ver pues cuál es la aceleración, cuáles son las prestaciones, ¿no? Y comparadlo, que ya veréis cómo es interesante el resultado. Primero lo compararemos con lo más parecido que hay, ¿no? Que sería el de 225 caballos con tracción delantera. Ahora veremos lo de parecido. Sí que es verdad que en este caso pudimos recorrer más kilómetros. Fueron 71 kilómetros frente a los kilómetros que hemos recorrido hoy. Yo creo que hay una diferencia significativa. Hay que tener en cuenta más cosas. Con quien habría que compararlo realmente sería con algo muy parecido, que sería el PSE de Peugeot. Bueno, pues en este caso ahí sí que cuadran prácticamente las cifras. Conseguimos 54 kilómetros y aquí 55. Tenéis todos los datos en el ranking, ¿eh? Por si acaso alguien lo quiere consultar, pues que lo tengáis ahí. Pero al mismo tiempo se parece más en ese sentido a este vehículo que a su propio hermano, simplemente cambiando el motor, que sería el DS7 con tracción delantera. Ya si nos vamos al apartado específico de consumo, pues dentro de lo que sería el trayecto con batería, podemos decir que ocurre algo parecido, ¿no? Si lo comparamos con el DS7 con tracción delantera de 225 caballos, podemos decir que nos quedamos pues un poco por encima en cuanto al consumo que hemos obtenido, en este caso con esos 4,1, frente a los 2 y pico que hizo el de tracción delantera, pero como os digo, pues lógicamente es otro coche distinto, tenemos tracción total, es otro tipo de vehículo y mucha más potencia, ¿no? Pero si lo comparamos con el resultado que obtuvimos con el 508, veis que ahí cuadran bastante más las cifras y es algo mucho más parecido. Y además debéis tener en cuenta que hay que salvar una diferencia importante, que uno es una berlina y el otro pues sería un SUV. Y esto pues lógicamente va a afectar y va a afectar además mucho, ¿no? Bueno, ya sí nos vamos directamente al último resultado, al modo híbrido con la batería agotada. Hay que decir que si hacemos esa equiparación, lógicamente también vamos a ver una diferencia, porque el de tracción delantera tuvo un resultado, un consumo bastante, yo diría que bastante contenido, ¿eh? En este caso hemos subido un poquito más, pero recordemos que es un coche que puede contar hasta con 360 caballos, y esto es algo importante, y tracción total. Esa tracción total siempre nos va a penalizar en algún momento porque tenemos más elementos en fricción, incluso en los momentos en los que no tengamos que estar haciendo uso del motor que tenemos en uno u otro eje, por el motivo que sea, pues tenemos que estar moviendo, esto se está moviendo, eso hay una pequeña fricción, que esto va a hacer que de alguna manera consuma más, no solamente por el peso, que ya hemos visto también cómo se comporta el peso con los vehículos eléctricos y también con los enchufables, ¿no? Por lo tanto, si queremos hacer una comparación con estos dos vehículos que serían los más significativos con los que podríamos compararlo, de lo que hemos probado así en este sentido, yo os diría que tenemos un resultado muy parecido al que tuvo el PSE, pero tenemos un resultado bastante distinto del que tuvimos con el de tracción delantera, como es por otro lado normal y lógico, ¿no? Porque es otro vehículo distinto, es un coche que tiene unas mejores prestaciones y por lo tanto pues un comportamiento distinto.
Las condiciones de la prueba. Las condiciones de la prueba, pues sí que es verdad que no tenemos unas condiciones tan óptimas como las que tuvimos en su día con el DS7 de tracción delantera, pero hay que decir que tampoco estamos en la peor situación. Estamos en torno a unos 12 grados, que sería pues más o menos la temperatura, podríamos considerar media o un poquito más baja de lo habitual, pero bueno, más o menos por ahí todavía no había llegado el frío y podemos considerar que es una temperatura que no está mal, sobre todo para un vehículo enchufable, ¿eh? Y especialmente yo diría que en el apartado de híbrido, con batería y sin batería, porque ahí no le afecta tanto la temperatura. En el momento que utilizamos el motor térmico funcionando en modo híbrido, vamos a ver que ahí ya no hay tanta penalización por el consumo de energía, ¿no? Cuando vamos en eléctrico sí que es verdad que penaliza bastante más, y eso se ve en el apartado de kilómetros en modo totalmente eléctrico. Bueno, pues un vehículo interesante, con una calidad de rodadura pues también yo diría que destacable, bastante distinto de lo que vimos en el tracción delantera en cuanto al comportamiento dinámico. A nosotros nos gusta más porque lo vemos un vehículo pues bastante más agarrado a la carretera, un vehículo que está bastante más trabajada la sensibilización que tenemos en cuanto a la suspensión, que bueno, hay que decirlo que no tenemos una suspensión tan dura, o sea, tan blanda, perdón, como la que teníamos en el de tracción delantera, y lógicamente cuando frenamos pues no notamos lo mismo. Cuando tenemos una tracción delantera vamos notando que hace esto así. Esto en un vehículo con tracción total y en este tipo de vehículos pues no se nota, no se percibe de esa forma, se percibe una mayor calidad y por lo tanto también pues como os digo una mejor rodadura en general, ¿no? Bueno, ya hemos visto todos los datos, los tenemos todos encima de la mesa, los volcaremos en el ranking comparativo de motork.com, tanto prestaciones como eficiencia, y muy pronto lo podréis consultar. Así que nada, amigos, no me entretengo más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ya sabéis, like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, buscad por aquí abajo un botón que dice suscribirme, y por supuesto nos veremos en futuros vídeos, que tenemos un montón de novedades esperando para todos vosotros.